de los participantes. Bueno, y dicho esto, pues como sabéis, nos reúne hoy aquí esta sesión titulada Vías para la profesionalización de artistas jóvenes en España. Es evidente que vamos a poderlo hablar desde el contexto valenciano, que es en el que probablemente nos movemos la mayoría de nosotros y en el que están pues, profesionalmente ubicados de manera fundamental los ponentes de la mesa, pero también creemos que puede ser interesante intentar extrapolar y ver en qué medida las ideas, comentarios y propuestas que surjan en la sesión de hoy puedan también ser aplicables a un contexto nacional amplio. Como sabéis, es una mesa diversa, con distintos perfiles y que, por decirlo de manera sencilla, aparte de que resulte evidente, Tania Blanco es artista, es presidenta de la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón. De cierta forma, pues, aporta la perspectiva de una profesional y de los profesionales en la creatividad plástica. Álvaro de los Ángeles es crítico de arte, pero también tiene experiencia y dedicación en el medio de las galerías y de la gestión cultural, por supuesto, en un sentido amplio. A mi izquierda, Manuel Chiribella, pues es un caso que me parece interesante, y ojalá hubiera muchos más, de coleccionista, con lo que supone hoy en día también incluso seguir coleccionando, pero que no solamente colecciona, sino que además abre su colección y la transforma en un entorno público y de acceso del cual nos beneficiamos y disfrutamos todos los valencianos. Y Felipe Garín podría venir, en fin, con muchos perfiles y con muchas capas, por así decir. Hoy está aquí en su papel de director del Consorcio de Museos y, en cierta forma, como representante de la administración pública, o al menos de lo que es la administración autonómica, lo que es el ámbito de la Generalitat. Esperamos, podrían haberse añadido, ojalá hubiéramos podido añadir otras perspectivas que me parecen muy interesantes para este tema. Los medios de comunicación, por supuesto, puede ir implícito en la crítica de arte, pero puede no estarlo, hay distintos perfiles y niveles en la comunicación artística. El ámbito de la educación, de la Facultad de Bellas Artes o del mundo de la educación artística, por supuesto, también tiene mucho que ver. El propio mundo más amplio de la educación secundaria, de la educación plástica no universitaria, también nos habría interesado mucho, pero esto, en vez de una mesa redonda, habría sido un autobús y la verdad es que no habría sido práctico. Con lo cual, pues, en fin, confiemos poder dar algunas perspectivas de utilidad sobre el tema. Y sin más dilación, pues simplemente presento a nuestra primera ponente, Tania Blanco. Es una artista valenciana y, como ya decía, esta tarde también está aquí como presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón. Bueno, si puedo hacer un poco de propaganda a la casa, también es un honor decir que ganó el premio de la Fundación Mainel, el premio de pintura de la Fundación Mainel, hace ya unos pocos años, y desde entonces hemos mantenido una buena amistad. En cuanto a la Asociación de Artistas Visuales, hay que decir que fue creada en 2008 con el objetivo de reunir dentro de una forma jurídica común al colectivo de artistas visuales de la Comunidad Valenciana. Como tal grupo participan en distintas actividades, elaboran comunicados, colaboraciones, adhesiones, manifiestos. Tienen, entre otras muchas, aparte de programas de formación, está el proyecto del archivo ABAC Audiovisual, el primer archivo profesional de obras audiovisuales de artistas de la Comunidad Valenciana. No lo he dicho, pero es evidente, lo que siempre hacemos es, primero van a hablar cada uno de ellos, unos 10 minutos aproximadamente, y luego ya pasaremos al coloquio y al debate, que es el sentido fundamental de la sesión. Así es que, sin más, sí, perdón. Se me había olvidado encenderlo, perdón. Ahora apagamos aquí arriba. Bueno, pues primero de todo quisiera matizar que no voy a hablar solo de la profesionalización de los artistas jóvenes, sino que voy a hablar de todos los artistas independientemente de su edad, porque actualmente la situación de precariedad afecta a todos los artistas en todos los niveles. También voy a intentar ser breve, aunque es un tema muy extenso. Y también aviso que voy a hablar de algo que resulta en cierto modo un tabú para los artistas, que es de dinero.
creo que es necesario para entender el concepto de profesionalización. Entonces aviso ya desde el principio que es un tema que va a aparecer en esta intervención. Y bueno, para llegar al fondo de la cuestión de la profesionalización, creo que primero hay que preguntarse qué significa decir que un artista es un profesional. Entonces, por lo tanto, nos preguntamos qué es un profesional y según la RAE, pues podemos ver que en su cuarta definición pone que es un empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Bien, por si nos pudiera parecer que es parcial la RAE, pues tenemos la definición de la Wikipedia, que dice que es una ocupación que requiere conocimiento especializado, es decir, lo que adquirimos todos en la facultad, que requiere autorregulación y unas normas éticas. Y bueno, en este sentido es las asociaciones donde tienen un papel importante que desarrollar. Entonces, lo que entendemos es que una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es trabajo? Bueno, pues según la RAE, en su segunda definición, es una ocupación retribuida. Según la Wikipedia, trabajo es la ejecución de tareas, la actividad a través de la cual el hombre obtiene sus medios de subsistencia. Y con esto entendemos que se puede trabajar para vivir, aunque en lo concerniente al artista, como ahora luego veremos, pues la realidad es que es prácticamente imposible que pueda vivir de su trabajo. O también se puede vivir del trabajo de los demás, que paradójicamente sí que hay un enorme ámbito de profesionales que sí que viven del trabajo de los artistas. Y podemos poner, por ejemplo, pues las plantillas de los museos. Entonces, ahora ya sabemos qué es una profesión, sabemos qué es el trabajo, pero ¿sabemos lo que es el artista? Bueno, pues según la RAE hay una serie de definiciones para artista, todas divagan un poco, pues persona dotada de la virtud, disposiciones necesarias para algunas bellas artes, etc. Según la Wikipedia, la persona que hace o produce obras de arte, es de destacar que apunta que el término artista solo puede definirse o estudiarse desde un punto de vista histórico. El mismo depende de las ideas estéticas de cada época. Entonces, esa idea de artista es cambiante en la historia y depende del trabajo colectivo que hagan los artistas, entre otros factores, que haya una consideración social de su valor profesional. Entonces, a pesar de la imprecisión o indefinición del concepto artista, sí hay alguien que tiene muy claro qué es un artista, y es la Administración de Hacienda y la Seguridad Social. Ellos, de hecho, han puesto un marco económico y legal para esa actividad y piensan que un artista es un profesional, una persona física que realiza una actividad económica. En cualquiera de estos niveles se tiene que comprender que el artista realiza un trabajo y este debe de ser remunerado y de hecho nos encontramos una sociedad que se basa en unas relaciones laborales y mercantiles y el artista está sumergido en ese contexto. Creo que es importante conocer también los antecedentes de cómo se ha movido el artista a lo largo de la historia. Y la realidad es que en los más diversos contextos históricos, geográficos, ideológicos, han existido prácticas sociales corporativas para defender y mejorar la situación profesional de los artistas. Existieron los gremios, existieron las academias, la profesión del artista estuvo muy regulada y muy normativizada y de hecho la visión romántica del artista ensimismado en su estudio, recreándose en su mundo interior,
en realidad es un concepto bastante reciente y de hecho tenemos el ejemplo pues, de este extracto del libro que se titula El artista en la sociedad española del siglo XVII, de Juan José Martín González, que bueno, me parece interesante destacar lo que dice aquí de la ascensión del poder adquisitivo favorece la individualización del arte. Los archivos de protocolos están colmados de contratos, cartas de pago, subencargos y todo género de operaciones relativas a la realización de obras de arte. El encargo de una obra suponía un serio compromiso social, el entendimiento verbal carecía de valor, nada se dejaba a la improvisación, asombra la insistencia con que se acudía a los tribunales de justicia. Había razones para desconfiar cuando no mediaba el compromiso escrito. Bueno, esto es muy chocante, porque hoy en día sucede prácticamente lo contrario, y en realidad esto es bastante reciente. Y de hecho, pues un ejemplo particular sería el Greco, que estaba frecuentemente yendo a los tribunales para reivindicar una serie de cosas, como mantener el precio de sus obras en el mercado. En cuanto a la situación de los artistas en la España contemporánea, la realidad económica del artista visual en España se estudió en una publicación que se publicó en el 2006, que es La dimensión económica de las artes visuales en España. Se realizaron unos estudios entre los años 2002 y 2004, es decir, en plena bonanza económica, y la conclusión es que la mayoría de los artistas no podían vivir de su profesión. De hecho, además, no ganaban más de 500 euros mensuales, esto quiere decir que estaban por debajo del umbral de la pobreza, y además estos datos proceden de artistas profesionalizados, es decir, artistas que estaban exponiendo en museos, en galerías, que tienen una visibilidad. Y bueno, es bastante sorprendente que de los 420 millones de euros que fue el volumen de ingresos del 2003 en España, pues tan solo un 9,5% revertió en los bolsillos de los artistas. Es decir, el resto fue hacia formación, que serían universidades, escuelas, difusión, cajas de ahorro, centros de arte, comercialización, galerías de arte, subastas, editoriales y colección, museos y fundaciones. En definitiva, el reparto no es equitativo y en las últimas décadas el peso del dinero del arte ha ido hacia gestión, mediación, construcción de grandes museos como el Reina Sofía, MACBA, IBAM, CAC, CEGAC, etc. Construcción de facultades, como por ejemplo Altea, Cuenca, Granada, etc. En definitiva, no ha revertido en los productores, que son los artistas. Hubo una inversión pública muy fuerte en infraestructuras, mientras se ha ido avanzando en la profesionalización del artista en todo el territorio español. En la Comunidad Valenciana no ha sucedido igual. Además, estos museos, pues también hay que apuntar que se han construido también como monumentos al prestigio de los poderes públicos. El segmento de los artistas es el motor de las artes visuales y al mismo tiempo es el eslabón más débil. Es el sector que se encuentra en un mayor nivel de precariedad económica, agravado además con la situación actual que vive el país, y además las obligaciones legales actuales en España, es decir, de fiscalidad y de seguridad social, no tienen en cuenta la realidad social y económica del artista. Así como en el resto de Europa no sucede igual, sino que por ejemplo en Francia existe la Maison des Artistes, donde tienen pues una serie de condiciones que les permite pues tener una seguridad social reducida, una protección sanitaria. Es decir, que el artista deba de cobrar por su trabajo viene condicionado por dos imperativos legales. Uno es las obligaciones fiscales y de seguridad social,
que obligan al artista a una transparencia y al reflejo de su actividad profesional, y por otro lado está la Ley de Propiedad Intelectual, que establece los derechos económicos, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la cesión de derechos de comunicación pública, por ejemplo. Además, la cesión de los derechos siempre se debe de hacer por escrito y tiene un valor de mercado, tiene un precio. El artista... Perdón, es que estoy sin... Se me queda la boca seca. El artista se forma y se desenvuelve en una sociedad con unas reglas y no se le puede excluir de unas leyes y unas obligaciones que se le exigen. Y desde la asociación es uno de nuestros buques insignias, es la lucha porque se respeten esas reglas y que el artista se le retribuya por su trabajo. Existe además he traído un extracto de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales Favorables al Desarrollo del año 98, en el marco de la UNESCO, que dice que los Estados miembros deberían procurar que las organizaciones que representen a los artistas tuvieran la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas culturales y laborales, incluida la formación profesional de los artistas, así como la determinación de sus condiciones de trabajo. Bueno, pues esto es importante para entender para qué sirve una asociación de artistas. Ya desde la UNESCO pues ya se está pidiendo que los poderes públicos tengan en cuenta la problemática y que es una problemática que los artistas conocen directamente y que sus representantes son los que pueden aportar propuestas para que tenga una salud el propio sector de productores. Además, en cuanto a la remuneración, existe el manual de buenas prácticas, hay un código de buenas prácticas profesionales en las artes visuales donde se recogen todas estas cuestiones y bueno, es muy importante conocer algunos de los puntos de estos decálogos, por ejemplo el punto 6, que habla de que el artista tiene derecho a participar de una manera justa y equilibrada de las explotaciones económicas que otros hacen de su obra. Bueno, pues esto es otra de las reivindicaciones de las asociaciones, así como en el punto 8, que trata sobre la remuneración económica del artista. También dice que la remuneración económica del artista por el trabajo realizado por la prestación de servicios que conlleva su participación en una actividad artística constituye la base de su reconocimiento profesional y no puede confundirse con otros derechos. Las propuestas de las asociaciones para la profesionalización de los artistas, bueno, pues hay 3 pilares fundamentales, que es el respeto a los derechos de autor. Entre esos derechos se encuentran los morales y los económicos. Los morales son inalienables y no se pueden transmitir. Los económicos, pues hay varios tipos de derechos económicos, los de explotación y los de remuneración. No me voy a extender para explicaros cuáles son, pero bueno, los conocéis y los tenéis todos, toda la información disponibles en nuestra página web y en la Ley de Propiedad Intelectual. El segundo pilar es el establecimiento del contrato por escrito. Existen unos modelos de contrato que son una referencia y que en un pacto, una negociación entre, por ejemplo, un galerista y un artista, pues estos modelos sirven para que cada uno se lo adapte de la manera más conveniente y desde luego se pacte y se entienda a qué negociación está resolviéndose. Entonces existen modelos por cesión de obra preexistente, por encargo de obra, por compraventa de obra, por contrato con galería de arte, etc. Hay que
Destacar que el contrato por escrito establece el tipo de relación y el pacto que se alcanza. Por ejemplo, el contrato con un galerista pues sería un contrato de tipo de relación mercantil, y el contrato de encargo de obra pues ya hay una cesión de derechos y por tanto hay unos honorarios que cobrar. Y entonces cuando hay un encargo pues se debe establecer por un lado los honorarios y por otro lado la producción. En cuanto al tercer pilar, pues es la reivindicación de la remuneración por el trabajo realizado. Y ya acabo. Bueno, pues en definitiva consideramos que es importantísimo que se fomenten los procesos de investigación y experimentación, producción, exhibición y difusión. En la Comunidad Valenciana, en realidad, se ha potenciado la exhibición, pero se han dejado de lado muchos aspectos imprescindibles para el buen desarrollo de la profesión artística. Y bueno, creo que voy a dejarlo ya aquí para pasar la palabra. Perfecto, Tania, muchas gracias. ¿Lo apagamos ya entonces? Sí. Muy bien, pues tiene la palabra a continuación el profesor don Felipe Garín. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, aunque hace años que sobre todo está volcado en una intensa y fructífera trayectoria como gestor cultural. Como saben, fue director en la Academia de España en Roma durante 6 años, dirigió el Museo del Prado, museos valencianos como el de Bellas Artes, el Nacional de Cerámica, y también dirigió en lo que creo que fue un particular acierto los años al frente de SEACEX, dando una perspectiva internacional y un contexto internacional muy importante para la política cultural española. En estos últimos años, tras su regreso a Valencia, viene siendo el director, primero director científico y después director del Consorcio de Museos de la Generalitat. Quiero agradecerle especialmente la excelente predisposición que siempre ha mostrado hacia la Fundación, pero también en concreto hacia la celebración de esta mesa. Y sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge. Bien, primera aclaración es que yo, evidentemente, estoy director del consorcio y, por tanto, no rebullo esto, pero no vengo en representación de nadie, vengo en representación de mí mismo y que circunstancialmente estoy de director de un consorcio, pero que se muevo en el ámbito profesional en el que estoy, desde luego, desde hace 45 años en la administración, como experto, como investigador o como profesor, y, por tanto, no entro a representar en este caso de una manera directa la administración pública ni la administración pública valenciana siquiera. Bien, en los últimos tiempos se ha puesto sobre la mesa, y yo creo que de una manera bien, a veces excesivamente virulenta, algo de lo que ya se ha dicho aquí, es decir, la defensa que ha hecho Tania del artista, me parece, decir, luego le precisaré algunas dudas que me han surgido a lo largo de su intervención. Y bueno, eso está muy bien porque de alguna manera indica que hay una preocupación. No sé si en otras, no ignoro, en otras comunidades, conozco poco exceptuando la de Madrid, no sé cómo está la situación, por lo tanto quizá luego pueda alguien darme pistas de cómo está, pero lo que sí que está claro es que en Valencia hay una especial preocupación por parte de las 3 asociaciones que se mueven muchas veces al unísono, sobre todo para ir a favor o en contra de algo, como son la de los artistas, la de los críticos y la de los galeristas, que de alguna manera están imbricadas entre sí, de alguna manera lógica. Bien, yo quisiera decir que, de alguna manera, es decir, por ejemplo, nadie duda que el artista sea un profesional, es decir, pero profesional, y es evidente que no hacía falta de alguna forma también hablar de la Real Academia Española. Profesión es una profesión y nadie duda que es un trabajo. Y luego me ha hecho una cierta sorpresa la definición. Yo cuando estudiábamos, por lo menos en mi facultad, mis facultades, cuando se estudiaba que la definición no debe entrar en lo definido o lo definido debe entrar en definición, es decir que el artista es el que hace obras de arte, bueno, pues bien, y
¿qué son obras de arte? Es decir, no sé. Y sobre todo en esta definición de Wikipedia hay una cosa muy curiosa, es decir, cuando al final dice tal, 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 y los pintores contemporáneos, hombre, los escultores, ¿qué? Es decir, en esa definición se ha olvidado de los escultores, una cosa que no sé si es porque me ha hecho gracia, vamos. Y yo creo que nadie duda de que los artistas, pero no desde el siglo XVIII, es decir, no hace falta referirse al libro de Martín González para hablar de que los artistas del XVII están remunerados. Hay que entrar en los documentos del siglo XIV y del siglo XV para ver los conflictos entre los cabildos y los artistas, cuando el artista no pone los 26 angelitos que toca en tal tabla o ha puesto un oro de mala calidad. Y esos han ido al juicio y han tenido que buscar pintores que medien entre el encargo del cabildo y el pintor, y por supuesto repercute en el dinero. Claro que repercute en el dinero, faltaría más. O sea, que yo creo que es, en mi opinión, nadie discute que la obra de artista, por lo menos la obra de encargo, sea remunerada. Ahora, si solo hablamos de la obra de encargo, estamos limitando una parte de la producción del artista. Es decir, el artista, yo no quiero pensar que solo lo que hace es para poderlo cobrar. Es decir, me cuesta pensar que un artista, que hay muchos, está trabajando en su taller siempre pensando en que es un encargo o que va a venderlo. Venderlo será una circunstancia que después estará aducida por muchos motivos, pero yo creo que no es el elemento radical de estar haciendo una obra de arte, es el venderlo como una oración. Estamos limitando mucho, en mi opinión, y sobre todo estamos alterando algo que yo creo que estamos en la sociedad que estamos. Es una sociedad en la que está la oferta y la demanda del mercado, y hay artistas que gustan más o que están más de moda y otros menos. Moda que además no coincide nunca con la época contemporánea. Es decir, hay que ver nada más las valoraciones que se dan en los inventarios reales, sea un tercero, Carlos IV, o cuando se mueren y se inventarían sus obras, las disparates de precios que no coinciden en absoluto con la estimación que se tenemos ahora. Y hay pintores prácticamente desconocidos que se le valoran muchísimo, y a otros que ahora tenemos en las historias del arte, dedicando muchas páginas, a los que se les deja prácticamente en la ignorancia. Por lo tanto, yo eso creo que está, vamos, que nadie lo discute. Lo del contrato escrito tampoco. Es decir, ahora, de ahí a que vamos a empezar a hablar, de ahí a que las asociaciones empiecen a controlar en exceso la vida de los artistas, me preocupa. Me preocupa. Es decir, puede ser inevitable. Es evidente que dan más fuerza y dan tal, pero me preocupa. Es decir, porque, bueno, pues conozco países y he vivido y he conocido países en los que el que no está afiliado al sindicato de no sé qué, de los plásticos de no sé dónde, pues no tiene trabajos. Claro, bien, cuidado. Y no quiero pensar en la paradoja, lo digo a título de anécdota, y no quiero que se descontextualice, que eso es muy fácil hacerlo en un coloquio, que en mis años de Roma me dediqué muchas veces a buscar pinturas de españoles firmadas por artistas italianos, porque en esa época, los años 20 del siglo XX, no podía hacer ningún techo ni ninguna pintura oficial algún artista que no fuera italiano. Con lo cual, los becarios de la academia, algunos de ellos, se buscaban amigos italianos que firmaban la obra y luego pagaban y se lo pagaban al otro. Es decir, bueno, cuidado con los excesivos controles, porque esos controles al final pueden hacernos pensar que todo vale lo mismo. Yo comprendo que hay que remunerar la obra de arte, por supuesto, vamos, es que yo creo que no lo discute nadie, yo lo digo sinceramente. El tema es cómo, es decir, cómo se hace de una manera objetiva, y sobre todo cómo se hace que no sean sectores demasiado cerrados o limitados. Es decir, yo los contratos de encargo los entiendo, y ahí entraríamos de lleno en algo que yo asumo la responsabilidad, la sigo asumiendo y estoy convencido de ello. Las tres asociaciones en cuestión hicieron hace unos meses un escrito muy desafortunado en muchas de sus expresiones, criticando la convocatoria del pequeño concurso o presentación de obras del llamado P3, del concurso de obras
en las que se pagaba por parte del consorcio una pequeña cantidad para producción, a cambio de luego exponerlas en 3 ciudades, como se ha sido en el primer concurso, en Valencia, Alicante y Castellón. Digo que es una reacción, en mi opinión, muy desafortunada, porque no, es decir, si hay que entrar en el porqué, el sugerir un tema coarta, voy a leer algunas de las frases: injerencia en el trabajo intelectual del artista, desprecio hacia la profesión, dirigismo, merma del derecho a la libertad de expresión. Es decir, estamos en el límite de la Constitución. Me parece sorprendente. Se pone en cuestión la autonomía creativa de los artistas. Yo no estoy de acuerdo. Y si queremos ejemplos, los vamos a tener. Por ejemplo, hombre, vamos a ver, cuando todos los pintores medievales trabajan con un tema que se les dice: tú tienes que pintar San Miguel con 16 angelitos, y lo hacen. Cuando Velázquez pinta a Felipe IV, está esperando a Felipe IV y nadie le está diciendo cómo lo tiene que hacer, pero lo hace Felipe IV, no hace la Infarta Margarita, que la hará en otro momento. Cuando Renau hace carteles de guerra que le dicen: hay que potenciar la producción de trigo, y él pone la producción de trigo. Hay que evitar la destrucción de no sé qué, y hace carteles. ¿Y esos carteles están condicionando la libertad del artista? Pues no, yo pienso que no. Cuando hace Mozart una misa de Requiem, porque tiene que ajustarse al Kyrie, a la Gloria y al Credo, ¿está alterando la producción de él? No, lo que pasa es que puede haber misas de Requiem buenas y malas, y hay retratos oficiales buenos y malos. Es decir, cuidado, y cuando a Sorolla o a Pinazo se le encarga, para ser pensionado en Roma, que pinte él y a todos los demás pensionados, que pinte por ejemplo, el 2 de mayo, pues es el 2 de mayo. Tanto de un signo del gobierno que se lo encarga como otro, porque eso se ha estudiado también. Es decir, hay gobiernos liberales que les encargan temas más liberales, y cuando hay pintores pues que hacen temas pues como el fusilamiento de Torrijos, que es un tema diríamos nada conservador, o hacen Las hijas del Cid, y son temas que se encargan. Bueno, dicho esto, yo creo que además los artistas lo saben. Las maneras en las que el artista crea la obra de arte no son homogéneos, es decir, muchos de ellos les gusta que les orienten en un punto para poder desarrollarlo, es decir, no altera para nada lo que es la libertad, y desde luego no altera para nada esa unidad de criterio sorprendente, con frases poco afortunadas, en mi opinión. Podemos debatir sobre eso, pero cuidado, es decir, creo que estamos entrando en un tema absolutamente difícil, y lo digo con toda claridad. El tema de la remuneración, si se regula, sí. El problema que yo veo es cómo se regula. Es decir, vamos a ver, se regula, muy bien, 15% del costo de la exposición. Es muy fácil de decir. Luego, ¿cómo se regula esto? Es decir, si en una exposición estás pidiendo obra de X, Y, Z, el Z es Luis Gordillo o Juan Genovés, y el X es un pintor emergente o emergido, ¿quién distribuye el dinero del 15%? ¿Quién? Yo lo quiero saber. Claro, en ese 15% entra otra serie de elementos que influyen en la difusión del artista, por ejemplo, un catálogo. Es decir, el tema es muy fácil de hablar y es muy fácil de polemizar, pero la aplicación es muy difícil. Es decir, hay galeristas de mucho prestigio que no quieren ni oír hablar de eso, y te podría decir nombres. Y hay galeristas de mucho prestigio que a los artistas les dicen: tú, primero fírmame el que no voy a pagar ni un céntimo a Vega, y después hablamos. ¿Y eso qué pasa? ¿Que eso está bien? No lo sé, pero en cualquier caso el tema desde luego no es tan fácil. Yo lo pongo sobre la mesa y podemos debatirlo. Es decir, que yo no, y no afecta para nada el respeto profesional hacia ninguno de los que no estén de acuerdo. Yo, a veces hay respuestas a ciertos planteamientos míos en los que se ha rozado
el insulto, y yo creo que yo nunca insultaba a nadie. Y lo digo, y no digo nombres, pero podría decirlos. Por lo tanto, si estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una teoría, podemos llegar a un acuerdo. Y podemos estar disintiendo y ser igual de eso. Y no entrar a juzgar la calidad de un artista. Y eso yo lo tengo muy claro. Ahora, que haya puntos que se pueden pensar o no de manera distinta, y sobre todo la aplicación real de eso. Yo, como la veo muy difícil, lo digo. Y si no, no estaría cumpliendo con mi obligación de pensar, de decir lo que pienso. Bien. Muy bien, pues bueno, creo que van saliendo ya bastantes temas para el coloquio y para los comentarios posteriores. Tiene ahora la palabra Álvaro de los Ángeles. Es profesor asociado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia, aunque fundamentalmente le conocemos como crítico y comisario independiente, con una trayectoria ya realmente acreditada e intensa. Ha desempeñado y desempeña tareas también en el ámbito galerístico, cosa que le hacía una persona especialmente idónea para esta mesa, también porque nos habría gustado y queríamos, en cierta forma, que nos pensábamos que el medio de las galerías era importante que estuviese representado en este ámbito, aunque, como digo, fundamentalmente hablará desde su perspectiva como crítico. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, y bueno, y desde esta asociación viene velando también, pues como toda ella, por el prestigio de la función crítica del arte, por el fomento de la cultura artística valenciana y el desarrollo del patrimonio histórico. Y sin más, Álvaro. ¿Se escucha? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Mainel la invitación a participar en estos coloquios y agradecer a todos los miembros de la mesa su presencia, ¿no? Pero yo que voy a empezar primero, yo creo que hay que empezar primero, yo al menos me parece una aclaración, ¿no? Yo creo que tal como estaba prevista la mesa era una presentación de 10-15 minutos y después un coloquio. Y yo creo que don Felipe Garay lo que ha hecho ha sido contestar a lo que ha dicho Tania, o sea, se ha adelantado, digamos, al coloquio. Simplemente quería dejarlo sobre la mesa también. Y por otro lado, creo que en el folleto Felipe Garay pone que es director del Consorcio de Museos, por lo tanto yo entiendo que viene en calidad de director del Consorcio de Museos. No he negado que sí, pero vengo eso. No vengo en representación de la Administración Pública Valenciana. No, evidentemente, pero bueno, el Consorcio de Museos... No he ocultado que soy director del consorcio, vamos. Bueno, yo no lo he interrumpido mientras usted hablaba, espero que usted tampoco me interrumpa. Yo la verdad es que hablar de las vías de profesionalización de los artistas jóvenes, estoy totalmente de acuerdo con Tania en que no solamente por la edad o por la calidad de la juventud o no de los artistas, porque claro, también de la misma manera empiezan a ponerse ya cuotas también de edad a los comisarios, en muchos casos de una forma, bueno, pues interesada, o en otros casos de forma que supongo que tiene algún sentido para promocionar en efecto el trabajo de jóvenes comisarios o jóvenes críticos que de otra forma tendrían la oportunidad, ¿no? Pero evidentemente yo creo que para profesionalizarse los artistas, porque yo creo que en el fondo son el centro de la cuestión, es decir, es su obra la que los comisarios y los críticos manejamos y hablamos de ella, es la obra sobre los que los galeristas venden o no venden y ganan o no ganan dinero y se promocionan o no se promocionan a nivel nacional o internacional. Los gestores culturales dependen en gran medida de los artistas. Los museos, en principio, una de las funciones es precisamente mirar por el cuidado, ¿no?, de las obras de los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso, por lo tanto, que es fundamental entender que los artistas están en el centro de la cuestión, ¿no?, a partir de la cual todos los demás realizamos nuestras tareas con la mayor eficiencia que podamos y el mayor respeto también a todos los otros también componentes de este círculo, ¿no?, este círculo del arte, ¿no? Por lo tanto, me parece que es fundamental entender para la profesionalización de los artistas la profesionalización del sector. Y eso, claro, implica una profesionalización de los gestores culturales, una profesionalización de los políticos que se dedican a ello, una profesionalización de los directores de museo o de los centros encargados de promover las exposiciones y de gestionar los propios centros, y por supuesto de los comisarios, de los críticos, etc., ¿no? Y de las fundaciones privadas, como en este caso es el caso de Mainel o en el caso de Manuel Chiribella, de su fundación, ¿no? Por lo tanto, me parece imprescindible revalorizar la profesión en todos los ámbitos posibles, ¿no? Es decir,
Creo que esa es la mejor forma de crear vías de profesionalización de los artistas, entendiendo que todos somos partes de un engranaje y en el que es muy probable que ese engranaje no pueda funcionar sin la existencia de trabajo de los artistas, ¿no? Por otro lado, yo creo que una cuestión también tremendamente importante es el tema de la educación, ¿no? De la educación no solamente entendida en los ámbitos de las escuelas y facultades de arte, que parece obvia, pero que no es fácil, es decir, que no creo que sea fácil enseñar a nadie cómo ser artista, porque creo que la profesión de artista implica muchos matices y desde luego tantas excepciones como personas, ¿no? Que lo practiquen. Yo también hablo de la educación que tienen que hacer los medios públicos y las instituciones para que los que se están formando, los artistas, los críticos, los comisarios, cualquier persona que está en el ámbito y que tenga pretensiones de ser profesional en este ámbito, pueda mejorar su preparación, ¿no? Me parece fundamental, por lo tanto, que las instituciones, que en este caso no quiero centrarme en las instituciones per se, porque pienso que es una cuestión colectiva y creo que es además una cuestión de toda la sociedad, pero evidentemente quien decide muchas veces el modo en que la cultura, digamos, crea vías, se expone, se ve y en cierta forma educa, lógicamente muchas veces son las instituciones públicas, ¿no? Es decir, pienso que lo peor que puede hacer una institución pública es deseducar, ¿no? Y creo que eso es lo que se viene haciendo al menos 15 años en esta comunidad, ¿no? Deseducar al respecto de lo que es un artista, respecto de lo que es un crítico, respecto de lo que es un comisario y sobre todo al respecto de lo que debe ser la gestión de la cultura contemporánea y del arte contemporáneo más específicamente, porque creo que es a lo que nos dedicamos y cultura pues implica también otras cosas, ¿no? Evidentemente el arte contemporáneo es cultura contemporánea, pero no toda la cultura contemporánea, como es lógico, lo es a la inversa, ¿no? Así pues, creo que es muy importante la educación del público. El público no hay que entenderlo ni como una persona, ni como alguien que no sabe, ni como alguien que no puede aprender, ¿no? Es decir, creo que hay que entenderlo como ciudadanos, como personas responsables de sus actos, como personas que cumplen cualquiera de las leyes que están, digamos, vigentes. Y a mí me gustaría también hacer una matización entre lo que podemos entender como las leyes. Está claro que nosotros, si somos autónomos o somos profesionales o tenemos una serie de responsabilidades, debemos legalmente responder de esas responsabilidades, ¿no? Y después hay un tema, digamos, eso son las leyes, otra cosa es la ética, ¿no? La ética laboral es más difícil, ¿no?, de determinar, porque la ética laboral, a no ser que sean casos bastante flagrantes, no entra dentro de las leyes, no necesariamente está legislada, ¿no?, por ley. Y ahí es donde yo creo que hay que entrar, es decir, en valorar la profesión desde un punto de vista ético, ¿no? Y valorar desde luego y recuperar la ética en el trabajo de una forma, no estoy diciendo que no se entienda que estoy dando ejemplos a nadie, ¿eh? Quiero decir, te estoy exponiendo lo que yo considero y seguramente en algunos casos he podido cumplir y en otros no, ¿no? Pero quiero que quede que creo que también hay diferentes niveles de responsabilidad entre los cargos que ocupan quienes estamos en el sector o en el ámbito artístico, ¿no? Y creo que esa cuestión ética, es decir, esa utilización de los recursos, ese respeto al resto de compañeros de viaje, creo que es fundamental para entender que la profesión, bueno, pues no solamente es una profesión que genera un valor simbólico, sino que en efecto genera una riqueza contante y sonante y que no podemos tampoco en los ámbitos, en los tiempos en los que estamos, digamos, ningunearlo, ¿no? Como han salido bastantes temas, no quiero entrar ya, digamos, al debate, por decirlo de alguna forma. Simplemente quería exponer este punto de vista, quería ser conciso, claro, directo, con 2 o 3 ideas claras, para que después se puedan debatir. Gracias. Perfecto, Álvaro, pues muchas gracias y también por la concisión. Muy bien, tiene la palabra, en último lugar, Manuel Chiribella. Él es notario, coleccionista de arte y director de la Fundación Chiribella Soriano, que fundó conjuntamente con Alicia Soriano. Como saben, es un centro privado de arte contemporáneo en Valencia y que, como decía antes, ojalá hubiera muchos similares con este perfil, ¿no? Y me parece, y lo digo abiertamente, es particularmente interesante ese hecho de desde una manera, tras una trayectoria de coleccionismo y de coleccionismo particular y privado, brindar eso al conjunto de la sociedad y combinarlo con un programa de exposiciones. Para los que trabajamos en el tema y organizamos exposiciones y sabemos todo lo que cuesta, creo que es un caso especialmente encomiable. Como saben, pues bueno, la Fundación tiene un especial interés por fomentar las tendencias recientes
y divulgar el arte entre públicos amplios, el arte contemporáneo entre públicos amplios. Esta misma semana se inauguró una exposición de Artur Eras y entre las recientes pues podemos reseñar especialmente, por ejemplo, la de Sigfrido Martín Begue. Y sin más, Manuel, pues te damos la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Fundación Mainel el haberme dado la oportunidad de estar en este coloquio y en esta mesa con estos compañeros. Yo no soy amigo nunca de dar grandes frases ni llegar a conclusiones demasiado concretas. Yo no sé, pero voy a tratar de exponer un poco desde la Fundación y desde el papel del coleccionista cuál es la función que un coleccionista privado puede desarrollar dentro de este proceso del que estamos hablando, tendente a una mayor profesionalización del artista plástico visual. Es una obviedad decir que lo que hace el coleccionista es adquirir una obra. ¿Supone esa adquisición un reconocimiento o quizá una consolidación en la carrera de ese artista? El hecho de que una obra de un artista concreto esté dentro de determinadas colecciones de cierto nivel puede suponer o servir de plataforma que beneficie un mayor conocimiento y divulgación de la obra de ese artista. La inversión económica que supone favorece la continuidad de la trayectoria profesional del artista. Cuenta el artista evidentemente con un ingreso que puede destinar a unas nuevas investigaciones, producciones, etc. En definitiva, a una nueva mejora en ese camino de su carrera profesional. Como se ha dicho aquí, nuestra actividad como coleccionista se vincula ya desde hace casi 9 años a la apertura al público de un espacio especialmente concebido y rehabilitado para albergar exposiciones de arte contemporáneo. Es evidente también que la producción y regular organización y realización de exposiciones es también una buena vía hacia esa pretendida profesionalización. Nuestro proyecto de fundación es un proyecto que nace en la intención de favorecer un mayor y más próximo conocimiento del arte contemporáneo español, en parte a través de una colección privada que abarca una época concreta, lo que Bozal dice, pues el final de la posguerra, el inicio de la modernidad, 57 pensemos, equipo 57, el paso antes parpailló aquí, hasta nuestros días. En ese sentido, a lo largo de los últimos años ha habido un especial interés en ir adquiriendo y aumentando la colección con los fondos de la misma, con obras de artistas más jóvenes. Aquí se ha dicho que yo comparto que no se tiene que hablar solo de artistas jóvenes, es cierto, porque además la juventud yo creo que es un concepto intelectual, no de DNI, ¿verdad? Dentro de esta línea de favorecer artistas, digamos, jóvenes, pues hemos hecho exposiciones etnográficas, pienso en Chema López, en Carolina Ferrer, en Idáñez. Otra línea de actuación también ha sido el dar a conocer nuestra colección a través de exposiciones temáticas, ordenadas en torno a un tema. Concretamente, desde el año 2009, de acuerdo con el convenio que suscribimos con el Consorcio de Museos, yo creo que se han hecho fantásticas exposiciones temáticas en torno a la colección, pero también mezclando la colección con artistas, digamos, muy recientes. Cabe citar como últimas, pues, exposición como Poesía y Color, donde estuvo Ferran Gisbert, y más femenina, lo digo porque la acabo de ver por ahí, y también exposiciones como la muy reciente de Monstruo, donde había también artistas muy jóvenes, Mary Sales, Cristina Lama, Marina Núñez, Daniel Jordán, que también lo he visto. Por otro lado, también hemos hecho exposiciones de artistas ajenos a la colección, con nuevos soportes.
se me ocurre hablar de la exposición del analógico al digital, una historia del videoarte en Valencia, o la exposición de Alex Francés. Además, desde el año 2011, en virtud de otro convenio firmado con la UPV, se creó, entrando la Fundación a la Izquierda, lo que se llama Sala de Arte, que consiste en una exposición con un artista que selecciona la Fundación en una de ellas y una segunda exposición anual a partir de una convocatoria para alumnos del máster de producción artística. Desde esa fecha se han hecho exposiciones dedicadas a Carlos Fernández Pello, de Massy Group, Carlos Gil y Juan Sánchez. Bien, normalmente, luego entraremos a debatir todos los temas que aquí han salido. Nadie discute que el artista es un profesional. Nadie discute que sería deseable que hubiera un contrato escrito para que el artista pudiera plasmar todos sus derechos y sus obligaciones respecto a los diferentes ámbitos, esferas galeristas, museos, fundaciones con los que se va a relacionar profesional y comercialmente. Y nosotros, de alguna manera, hemos seguido una línea que creemos que es bastante coincidente con lo aquí dicho. En las exposiciones que hemos organizado con el consorcio siempre ha editado un magnífico catálogo, ha pagado un comisariado y ha asumido los costes de producción de la exposición. Las exposiciones que hemos hecho nosotros, y aquí tengo un dato, por ejemplo, la exposición de Carolina Ferrer, se pagó la instalación que se hizo y se adquirió una obra. En la de Francés se llegó a un acuerdo para producir 3 obras a cambio también de la adquisición de otra. Se han pagado honorarios a artistas en la exposición del analógico al digital, El ojo de la locura, y la Sala de Arte también se les paga unos honorarios a estos jóvenes artistas, de acuerdo que son becados muchos de ellos, en el máster, que se pacta entre ellos. O sea, aquí yo creo que nadie va a discutir, ahora hablaremos en el debate, del carácter de profesional del artista, ni tampoco su derecho a una remuneración. Lo que pasa es que, como ha dicho el profesor Garín, hay muchísimos matices a discutir, porque yo que al venir aquí me he leído un poco la ley de propiedad intelectual, no es mi especialidad, pero vamos, la he traído y me la he leído algo. Yo creo que en esta ley no se establece con claridad el tema de la retribución, en qué puede consistir, en qué cuantía, cuándo, si es préstamo, si es cesión. Yo creo que hay fundamentalmente muchas lagunas legales, que sería el momento a lo mejor en este o en otros foros de discutir y llegar probablemente a una legislación más acorde con lo que se pretende. Desde luego, no con la ley de propiedad intelectual que tenemos. Tampoco la ley famosa de mecenazgo, que de alguna manera iba a primar la inversión de determinadas personas en el arte contemporáneo y el favorecimiento del mismo, ha supuesto ningún tipo de incentivo, dicho desde otro ángulo. Y con estos temas abiertos, yo creo que, si a Amador le parece, podemos empezar a debatir. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, con todo y abusando de mi posición de moderador, sí que me gustaría quizás en una... Desde luego ya es evidente que hay muchas cosas que decir sobre la mesa, se han tocado muchos temas, pero sí que me gustaría volver a centrar un poco el tema de la sesión, que si recordamos era vías para la profesionalización de artistas jóvenes, y sé que en esto estoy llevando la contraria a lo que acaba de decir Manuel. Evidentemente, y desde el principio de la sesión ha sido evidente que muchas de las cuestiones que estamos tratando se pueden aplicar al sector profesional en su conjunto, pero también desde, y aquí pues me tengo que acoger a ser la institución que convoca y que invita, entre otras cosas porque parte del interés de la Fundación Mainel ha sido el hecho de trabajar por y para los jóvenes, y no es casual que tengamos un premio de pintura para menores de 35 años, responde a algo, una voluntad muy concreta por parte de nuestros fundadores. El panorama es amplísimo, es complejo y se puede analizar de muchas maneras, pero quizás sí que podría estar bien interrogarse acerca de las peculiaridades, de la especificidad, de lo que supone hoy en día ser un artista joven. No voy a entrar a mirar DNIs y a definir joven necesariamente por la fecha de nacimiento, pero en fin, en ese contexto que de manera amplia se podría calificar como final de unos estudios, sean los que sean, tránsito hacia una profesionalización estable que en el mundo del arte contemporáneo fundamentalmente va por el lado de la enseñanza o de las galerías,
En ese espacio intermedio, en esa travesía del desierto, que puede durar unos cuantos años, unos pocos, unos muchos, ¿cuáles son las... Lo lanzo como pregunta o como introducción para esta segunda fase del debate. ¿Cuáles podrían ser propuestas, ideas, sugerencias desde el sector educativo, desde el sector profesional, desde la administración, desde el coleccionismo privado, invito a pensar específicamente en los artistas jóvenes? Lo dejo encima de la mesa por si cualquiera querría tomarlo como hilo de la intervención. Yo quisiera precisar una cosa. Primero, en relación... Yo planteo mi intervención como quiero. Por lo tanto, yo tampoco me he dedicado... Es decir, me han parecido algunas cosas tan evidentes y tan obvias que no he podido resistir la tentación de decirlo. Es decir, nadie creo que discute algunas de las cosas planteadas por Tania. Por lo tanto, hacer mención insistente de ellas me parecía una reiteración innecesaria, en mi opinión. Y segundo, he planteado un tema que no se había hablado antes, por lo tanto también he planteado un tema del que luego podemos hablar si se quiere. Y yo también me he leído la enciclopedia intelectual, que algo entiendo de eso también, y coincido plenamente con Manuel Chirivella en que al final riza el rizo del artista de no sé qué, pero al final no define las cosas y no aclara nada de lo que interesa hablar. Y yo quisiera preguntarle a Dolores de Los Ángeles que me dijera ejemplos de esa deseducación que ha parecido tan obvia y en qué consiste recuperar la ética, simplemente. Es decir, es que no he acabado de entender lo de deseducar y entonces quería precisar un poco. Bueno, yo no sé si lo he dicho en esos términos de recuperar la ética. Yo plantear lo de deseducar lo tengo clarísimo. Deseducar, por ejemplo, de una forma absolutamente, bueno, en mi modo de ver, poco ética, o sea, y así en una contesto las dos, es que, por ejemplo, el IBAM, la página web del IBAM, haya anulado en su historial todas las exposiciones anteriores al año 2000 o 98. Para mí eso es deseducar, porque eso lo que hace es ningunear el trabajo realizado desde febrero de 1989, que es cuando se inaugura, hasta el año 98, que es cuando justamente empieza a dirigir el museo Cosme de Barañano, ¿no? A mí me parece que eso es deseducar claramente, sobre todo a la gente joven que no ha vivido eso. Me parece de una forma... además, no solamente es una deseducación, es un borrado de memoria totalmente político, totalmente intencionado y absolutamente maquiavélico. No puedo entender que sea porque en la página web del IBAM no caben esos años, evidentemente. No puedo ser tan ingenuo para entender que en el hipertexto de Internet no caben 6 o 7 años más o 8, ¿no? Entonces, como no puedo ser tan ingenuo, pues entiendo que es una voluntad propia y que creo que eso claramente es un intento no solamente de borrar la memoria, sino de deseducar o de educar en una dirección que claramente es partidista y es dirigida. A eso es a lo que me refiero. Desde luego no conocía el ejemplo, pero si es así estoy completamente de acuerdo. Ahora, sobre si eso es deseducar o ha sido por otro motivo, no lo sé ni puedo juzgar, pero desde luego creo que la historia de un centro está desde su origen y la característica del IBAM es haber mantenido una continuidad desde el principio muy coherente con los sucesivos directores que lo que han ido ha sido enriqueciendo la trayectoria del IBAM y no frustrando la anterior. Vamos, eso creo que eso estoy completamente de acuerdo. Pues yo creo que yo invito a todos a que visiten la página web. Sí, yo no... Hombre, estaría bien que esto sirviera para que lo cambiaran, lo dudo. Pero claro, a mí yo estoy también... Claro, y aquí ya son matices subjetivos, evidentemente. Yo creo que los sucesivos directores que ha habido en el IBAM, desde luego no han enriquecido la trayectoria del IBAM. Yo creo que lo han empobrecido, especialmente Cosme de Barañano y Consuelo Ciscas, vamos, pero no creo que lo diga yo como porque les pueda tener manía, que no conozco a ninguno personalmente ni tampoco tengo ningún interés, sino porque eso lo ha dicho, digamos, todo el sector artístico nacional e internacional, por lo menos aquellos que no han estado, digamos, en una cierta connivencia con ellos. Es bastante claro y notorio, o sea, no estoy descubriendo nada, ni creo que sea ni siquiera un dato meramente ni subjetivo ni ideológico. Es decir, se ve el nivel de exposiciones en una época y se ve el nivel de exposiciones de los artistas. Es decir, cojamos un libro editado en cualquier sitio del mundo que no sea España y veamos el listado de artistas que se han expuesto durante una época, durante otra, y veremos cuáles coinciden y cuándo son el momento que coinciden. Es así de sencillo. Muy bien.
Pero respecto de los artistas jóvenes, que ha sido la pregunta y nadie la ha contestado, yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero tengo voluntad de aprender. No tengo mucha idea de cómo se potencia, o sea, se puede ayudar a eso. Evidentemente pienso que una de las cosas que he dicho antes, que es la profesionalización del sector, es decir, de la conciencia de que tenemos una responsabilidad al respecto de lo que hacemos, una responsabilidad pública, porque lo que hacemos en la mayoría de los casos trasciende el ámbito privado y se coloca en un espacio público donde hay mucha gente que es capaz de analizarlo, de verlo, de discutirlo, de valorarlo, etc. Creo que tenemos, por lo tanto, la necesidad y la urgencia de ser didácticos, claros, concisos y en cierta forma entender cuáles son las necesidades de ellos. Es decir, lo que no podemos tampoco es intentar hacer programaciones o intentar, por poner un ejemplo, dar clases o hacer comisariados sin pretender después que haya una función didáctica que pueda captar precisamente a la gente que está empezando y pueda engancharles, sean artistas, por supuesto, como gente que no. Porque eso es algo que hemos comentado un poco en el interino antes de empezar, que realmente el arte contemporáneo sigue teniendo una prensa malísima y sigue estando más vilipendiado que otra cosa. Creo que somos responsables, todos los que estamos de forma profesional, mejor o peor, profesionalizados, tenemos la obligación de intentar que eso mejore. Y creo que eso solo se consigue, a mi modo de ver, reuniéndose, hablando, dialogando, llegando a consensos en los que hay que ceder por una parte y hay que ceder por otra, para que en efecto todo el mundo salga más o menos beneficiado. Bueno, a mí me parece que, que la profesionalización de los artistas jóvenes empezaría pues porque hubiese una conciencia colectiva desde el ámbito público y desde los propios profesionales para hacer efectivo esos tres pilares de los que he hablado. Luego, en cuanto a mi presentación y a alusiones que ha hecho Felipe Garín sobre mi presentación, yo lo que quería aclarar es que no es una presentación que haya diseñado ex professo para recalcar lo que es profesión o trabajo o tal, sino que es una presentación que hacemos nosotros siempre, cada vez que explicamos a los artistas lo que es ser un artista profesional. Es decir, he hecho una síntesis de lo que siempre explicamos cuando vamos a la facultad a hablar sobre profesionalización artística. Luego, en cuanto al 15%, yo creo que eso es un trabajo de la propia administración, que para eso los funcionarios y los responsables de las instituciones cobran, pues creo que es tan fácil como elaborarlo y trabajarlo, y que de hecho hay en toda España y en muchas instituciones se está pagando ese 15%, y nada más lejos en la propia Comunidad Valenciana, que es en Castellón. El EAC de Castellón desde siempre ha pagado honorarios a los artistas, entonces sí que hay manera de hacerlo. Otra cosa es que por algún motivo en el resto de instituciones públicas pues no se quiera hacer, pero que de hecho puntualmente se ha hecho cuando los artistas se han levantado y han dicho vamos a ver, hay una cesión de derechos de comunicación pública, y entonces en el caso de Puntas de Flecha no hubo que hacer ninguna reivindicación porque el propio comisario, José Luis Pérez Pont, ya contó con ello para el presupuesto, y en el caso de 100% Valencianos también se remuneró a los artistas. Entonces yo no creo que sea algo tan complicado. Creo que si todo el mundo cobra por su trabajo, el artista evidentemente está cediendo su trabajo, su tiempo, su material de trabajo en definitiva, y no puede ser que de una institución pública no dé ejemplo de buenas prácticas, y las buenas prácticas aparecen perfectamente reflejadas en ese manual que se aprobó en su día por el Ministerio de Cultura. Y en realidad en la presentación de Felipe yo esperaba alguna guía o pauta. Él, como representante de una institución pública, esperaba alguna pauta de profesionalización. Yo me he sentido de algún modo aludida en todo momento, y no me esperaba realmente
una alusión una tras otra. Es decir, creo que hemos venido aquí a aportar y no a criticar. Yo creo que no he hecho ninguna crítica directa, sino más bien explicar la situación que hay y proponer cosas y concienciar a los artistas de la necesidad de que consideren que su trabajo tiene un valor y que deben de trabajar de acuerdo con unos mínimos de profesionalidad, igual que el resto de profesionales que participan del sector y que cobran por su trabajo. Por alusiones. Bien, no he pretendido en absoluto criticar lo que quería. Me permito apuntar una cosa, tanto 100% como Puntas de Flecha, como el EAC, como una que no has citado, que es Peregrinatio, son exposiciones del consorcio, por lo tanto, también, es decir, no por es supuesto que si se hace en un sitio se tiene que hacer en otro. No se ha dicho, es decir, yo no me he opuesto al 15%, lo que he dicho, creo que he dicho, el EAC es no que es muy... Que el EAC no pertenece al consorcio. Bueno, si quieres te presento los presupuestos, Pero otra cosa es que ella juegue a independencia y mira los logos. O sea, si quieres lo discutimos ahora con el interventor del consorcio, a ver quién paga el EAC, Bien, bien, pues perdón. No, si quieres lo podemos decir. Perdón, o sea, entonces, podemos jugar a eso, podemos... Bien, no, si no es problema. No, quiero decir, no es problema. Quiero decir, yo no he discutido lo del 15%, lo que he dicho es que es difícil poderlo aplicar. Podemos reunirnos y podemos hacerlo y pues se puede mejorar, por supuesto, pero lo que digo es que es difícil de evaluar cómo se puede hacer y que hay buena voluntad. Puede haber buena voluntad y debe haberla, sí. Y habrá museos y yo quisiera saber también exactamente quiénes lo van aplicando, porque yo, algunas fuera de Valencia, no lo sé bien quiénes lo aplican. Eso también te lo digo. Nosotros hemos presentado información constantemente, vosotros tenéis la información y toda la documentación que la asociación nos ha mandado de dónde se está remunerando a los artistas, y es prácticamente en todos los centros de arte de toda España, y esa documentación os la hemos hecho llegar junto con muchísima más información de propuestas para dinamización del sector y demás. Entonces esa información la tenéis, no sabemos ya qué más podemos aportar. Hombre, vamos, reconozco, yo no la he recibido, no sé quién se había mandado, pero yo no la he recibido. Lo diría igual, no la he recibido, pero vamos, estoy dispuesto a escucharlo, vamos, ya debería entenderla. Y luego quisiera dar una precisión, que el decálogo has hecho alusión de que se aprobó por el ministerio, es que ¿cuándo? Es que no lo sé. En el año 2008. Aprobado por el Ministerio, por las asociaciones de críticos, las asociaciones de directores de museos y la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Bien, yo es que creo que deberíamos precisar supuestos concretos para tratar de diferenciarlos. Yo creo que no podemos hacer aquí una aproximación generalizada de todos los casos donde se tiene que haber una retribución al artista. Yo creo que hay matices que entiendo. Pregunto, yo veo obvio que si un artista hace una obra ex profeso para una exposición concreta, la produce para una exposición concreta, claro que debe ser remunerado. Ahora pensemos, por ejemplo, en una exposición que organizamos nosotros, la de las que he dicho antes. Hemos tratado de poner en relación obras de la colección privada con obras de jóvenes artistas que a lo mejor que van de acuerdo con la temática elegida para la exposición, pero que la fundación en ese momento no dispone de ninguna de ellas y se le solicita al artista que nos la preste, pues eso, mes y medio, 2 meses que dura la exposición. En ese caso también habría que remunerar al artista por esa cesión. Sí, porque es un derecho de comunicación pública. Entonces se tendría que hacer un contrato por escrito en el que se refleja que se presta esa obra y entonces se pagaría por esos derechos de comunicación pública. ¿Tú crees que la ley de propiedad intelectual dice eso? Por supuesto. Hombre, en la ley de propiedad intelectual aparece precisamente ese derecho, el de comunicación pública. Te he dicho que me la había leído levísimamente y he sacado unos comentarios. Con esto no estoy diciendo que no se tenga que pagar. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque los que somos juristas jugamos a eso. Sí, no, pero es que como aparece... Para tratar de sacarle punta al tema. Entonces, esa cesión del artista, ¿cómo se configuraría? ¿Como un préstamo? Sí. Bien. ¿Un alquiler? Un alquiler o un préstamo puntual. Bien, la ley de propiedad... Voy a hacer un pequeño exégesis que preparé para que lo debatamos.
La Ley de Propiedad Intelectual del 96, cuya última actualización es de 31 de diciembre de 2011, y como he dicho antes, y ha reiterado el profesor Garín, que también se lo sabe muy bien, mucho mejor que yo, una primera conclusión es que ese tema que estamos debatiendo, a mi juicio, como jurista, no aparece concretamente tratado en el citado cuerpo legal. Parece aludido y con contradicciones sustanciales. Por ejemplo, artículo 19... Y sí, aunque pongas cara extraña, yo te lo voy a leer. A lo mejor he hecho una interpretación jurídicamente absurda, pero yo te lo cuento. Dado que vamos a debatir, debatamos. Lo cual no significa que yo esté a favor o en contra de nada, ¿no? Estamos analizando el tema. Artículo 19 de la citada ley, distribución. Está ubicado en la sección segunda que habla de derechos de explotación. Entiende por distribución ese artículo la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. El párrafo tercero de dicho artículo establece que se entiende por alquiler, por la similitud que hemos establecido, la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición. Lo dice expresamente. Luego, yo interpreto, podemos deducir, a calor de este texto, que si un artista pone a disposición una obra para fines expositivos, tal cesión no podrá configurarse como alquiler, por cuanto que esa exposición no persigue como fin primordial la obtención de un beneficio económico o comercial, concepto que se vincula en ese artículo. Además, el párrafo cuarto del artículo 19 establece que se entiende por préstamo, otro concepto, la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. Del texto de este artículo 19 podemos quizá deducir que la cesión de una obra por un artista para una exposición concreta tampoco encaja plenamente en el concepto de préstamo, porque si bien es cierto que habla de establecimiento accesible al público, no especifica, como si lo hace el párrafo anterior que hemos leído, que dicho préstamo pueda tener fines expositivos. Es decir, pese al no perfecto encaje de la cesión de una obra por un artista para una exposición concreta, dentro de las figuras de alquiler o préstamo que recoge la citada ley de propiedad intelectual, yo creo entender que existe en la misma, que probablemente esté mal, un espíritu latente que tiende a excluir cualquier tipo de retribución económica cuando la cesión tenga por única finalidad la realización de una exposición y cuando ésta tenga lugar en un establecimiento abierto al público. Dejo esto sobre la mesa. Pero esto es lo que dice la ley. No me lo estoy inventando yo. Vale, ese es uno de los artículos, pero el artículo 20, apartado G de la Ley de Propiedad Intelectual, sí que establece exactamente qué son los derechos de comunicación pública. Entonces, ahí tú has leído el artículo 19, el artículo 20, yo no lo tengo aquí conmigo, pero si te lo dejo si quieres, pero quiero decir que yo he leído, yo te he preguntado primero qué es te he dicho, imaginemos una exposición, el artista cede una obra porque se le pide para contextualizar esa obra dentro de una exposición, esa cesión es un préstamo, es un alquiler o qué es. Y asimilando la figura, traslado esa asimilación al cuerpo legal y me sale lo que te he dicho. Además, yo estaría de acuerdo en llegar a una solución, es decir, la solución, pero que fuera una solución, no un alquiler, a lo mejor otra fórmula que fuese que el artista se beneficiara de esa cesión, incluyendo en ese beneficio que se tuviera en cuenta todo lo que la exposición con dinero público supone de difusión del artista, más otras cosas, se puede sentar y hablarlo. Y yo te he dicho casos antes que sí que nosotros hemos pagado honorarios.
en varias ocasiones. Vale, entonces a veces se pagan Yo honorarios te digo, y otras Tania, veces no. esto tiene una mala regulación legal. Porque tú dices, el artículo 20 habla de derechos de comunicación. Pero ese artículo 20 está en otra sección probablemente y es probablemente incompatible con lo que dice el artículo anterior. Y una ley, la interpretación de una norma no se puede parcializar. Hay que sacar un contexto y conclusiones concretas. Yo creo que llegados a este punto, que creo que podemos aburrir al público, a mí me gustaría que la gente participara. Creo que hay mucha gente aquí que tiene mucho que decir también, ¿no? De hecho, yo creo, y lo digo, que rara vez habíamos profundizado en un coloquio tanto con los textos legales y creo que esto realmente estaría muy bien que este debate tuviese continuidad, quizás en otros foros, porque creo que sería productivo, pero retomo la invitación de Tania. Entiendo que siendo quienes somos y estando a las horas en las que estamos, a lo mejor puede ser, visto que el tema legal admite múltiples interpretaciones, quizás hay muchas otras cuestiones que hemos tocado esta noche sobre las cuales nos gustaría intervenir. Con lo cual hay un micro inalámbrico y quien pida la palabra se la cedo con mucho gusto. ¿Quién quiere abrir fuego? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿así? ¿De lejos? Sí, no, habla así. Vale, bueno, quería poner sobre la mesa que, bueno, han comentado que no dudan de la profesionalidad de los artistas, pero yo no me siento profesional cuando me invitan a una exposición y no quieren remunerar mi trabajo, porque todos los artistas no hacemos obras para vender y muchas veces se muestran de forma expositiva, ¿no? En instituciones. Bueno, he participado en Puntas de Flecha, tuve la suerte de ser una de las pocas exposiciones colectivas en las que se ha hablado de los artistas desde el consorcio. Hace poco me invitaron en el IBAM a participar de forma gratuita y renuncié a exponer. Y bueno, acto seguido me invitaron desde 2 ayuntamientos a 2 festivales de pueblo y bueno, yo pedí remuneración y me la dieron. Entonces, claro, no puedo entender cómo un ayuntamiento tenga claro que nosotros hacemos un servicio para el pueblo y que se me remunere y no entiendo cómo una institución que se supone que es profesional en el mundo del arte no contempla eso, ¿no? Entonces creo que hay ahí una desventaja en la que salimos perdiendo, porque no solo vivimos de la difusión, ¿no? Y bueno, por último me gustaría preguntarle a Felipe Garín cuánto cobra por dirigir el consorcio. Porque supongo que usted cobrará por su trabajo, ¿no? Yo cobro exactamente lo mismo que cobraba de catedrático de la Politécnica. Ni un céntimo más, ni uno menos. Bueno, pero... Estrictamente, lo mismo. Pero usted cobra. Cobra por su trabajo, claro. Porque evidentemente yo creo que debe cobrar. Sí. Pero lo mismo para nosotros, ¿no? Yo no discuto, yo creo que lo he discutido nunca. Sí, sí. Bueno, no lo he dicho. Lo que digo es que lo hemos discutido porque... No, que habrá que regularlo a lo mejor. Sí, entonces... El problema es... Sí. Un ejemplo. Un segundo, perdóname. Te pide un ayuntamiento una obra, muy bien, y tú pides una cantidad, bien, y te la dan. Pero ese, por ejemplo, no entra dentro de ese paquete de difusión tuyo. ¿Por qué te ha pedido el ayuntamiento? Porque te conoce. Por ejemplo. Bueno, porque ya lleva una trayectoria en la que no se puede... Esa trayectoria se ha formado a base de, quizá también, ayudas, que no digo que sea una sustitución de la otra, pero por ejemplo, catálogos, a ti te gustará que esa exposición tenga un catálogo, por ejemplo, y eso es un posting. Entonces también eso es una manera de difundir. No está reñido con lo otro, y lo que hace falta a lo mejor es regularlo mejor. Yo no me niego a eso, lo que quiero decir es que se tenga claridad y decir cómo se regula. Sí, y bueno, la otra cosa es que no vea usted las asociaciones como una amenaza, porque realmente lo que estamos dispuestos es a trabajar con ustedes para conseguir mejoras para todos, ¿no? Para la profesionalización. Hemos llegado a un acuerdo exactamente sobre un tema a propuesta de las asociaciones
y que creo que se ha llegado a un acuerdo que saldrá de esta semana que viene el boletín de la provincia, porque es una cosa, es el boletín que nosotros regulamos. Y se ha sentado en la misma mesa y hemos llegado a un acuerdo, y no creo que haya sido precisamente por inflexibilidad de nadie, o sea, que se puede llegar a acuerdos. Ya lo que quiero es que se llegue a acuerdos, porque yo en ese sentido soy, quizá por mi formación, más jurista que historiador. Entonces me gusta no sea cada vez una discusión a ver una cosa. Yo quiero que alguien lo regule y que digan, eso es así, pero saber, primero, si el decálogo se ha aprobado de verdad, saberlo, porque pero si se aprobó en el año 2008, o sea... quiero saber por quién, cuándo. Por el Ministerio de Cultura. Pero publicado. Está, hombre, claro que está publicado. Sí, las asociaciones lo entregamos a todas las instituciones públicas, es decir, hay una en Consorcio de Museos, seguro. No, es que, no, el decálogo lo tengo aquí, lo que no sé es cuándo, con qué rango legal se aprueba. Es decir, es lo que no sé, es decir, a lo mejor alguien lo puede saber, yo es que no lo sé. Se habla constantemente del decálogo, yo lo tengo aquí, yo lo manejo y lo uso, pero quisiera saber la fuerza legal que tiene. Yo quisiera saber qué fuerza legal tiene el no remunerar a unos profesionales por hacer un trabajo para una institución pública. Eso también, ¿dónde aparece escrito que no se tenga que remunerar a un profesional? Si estuviese escrito que no se puede remunerar, no se hubiera remunerado en ninguna exposición, porque hubiéramos hecho un fraude de ley. No, o sea, vamos a decir, yo no me opongo a eso, lo que quiero es que se regule. Y que se regule con uniformidad, porque lo que se decida en Valencia va a tener repercusión en Extremadura, en Andalucía o en Cataluña. O lo que se ha regulado allí, que nos enteremos, es decir, porque creo que la normativa debe ser igual para toda España. Pienso. Creo que lo tengo yo, el micro me lo han pasado. Complicado el tema. A ver, con ánimo un poco de mediar, porque es verdad que es difícil encontrarse en un momento dado sin armatura, con el pie cambiado, porque por diferentes razones, aunque hayan habido desarrollos de la ley de propiedad intelectual, y voy a volver sobre el tema, porque no por hacer madera del árbol caído, no lo es, porque yo creo que no ha caído y esa ley está ahí, y por volver a plantarla y entender que una ley, yo desde luego no soy jurista, pero sí me dedico a la gestión cultural y he mirado con cuidado y atención y con el respeto debido a una ley pública. ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro cuestiones como el préstamo o otros conceptos, no estoy mirando en las ramas de la ley dependiendo de la naturaleza jurídica de los objetos. Desde luego que la ley va a enmarcar claramente cuál es el concepto de préstamo ligado al libro en sus relaciones con el escritor y en la red de bibliotecas públicas. Y es por esa razón que se entiende el concepto de préstamo. Igual podría suceder, y sucede con el de alquiler, es decir, no por mucho que saltemos como monos en las ramas de la ley, haremos que la ley desaparezca, porque igualmente seguimos saltando. Y esto es importante. Es muy importante hacerle frente a este tipo de cuestiones. Y sobre todo, si no resbalamos sobre el hecho de que estamos tratando con actos públicos y actos de la administración, y que podemos estar viviendo 45 años de los actos públicos de la administración, y que éticamente esa revolución ética necesaria, importante, es aquella que nos está solicitando con urgencia que nos demos cuenta de esa responsabilidad pública y del hecho que una administración pública no puede estar alimentando circuitos paralelos de dinero negro, de trabajo en negro, y cuando estamos trabajando y construyendo un capital simbólico colectivo. Eso es muy importante y es una responsabilidad fundamental, primaria. Les pido por favor serenidad en estas cuestiones. Gracias. Por supuesto. Perdón. Sí. No, yo lo que quería decir es que yo lo único que he pedido es que haya una regulación clara. Entre otras cosas, es que porque... el subjuntivo no procede. Que la haya es un subjuntivo, es una irrealidad. La hay. Bueno, es si la hay, es yo una quiero, realidad. porque al final, cuando uno presenta cuentas públicas y ahora las intervenciones
de Hacienda están muy rigurosas, yo quiero poderle decir al interventor del consorcio, cuando hay un recibo por alquiler, llamémosle así, de obra, en qué ley se ampara. Y no se ampara en la ley de propiedad, porque no lo tiene claro. No lo tiene claro un jurista eminente como Manuel Bella, el interventor de Hacienda lo tiene menos. Entonces yo lo único que pido es una claridad. Si se llega a un acuerdo, se acuerda y se cumple. Pero lo que quiero es tener claridad. No tener que andar cada vez, porque un comisario no me lo pide, se le damos. Porque un comisario lo hace, lo hacemos. Porque camuflamos el alquiler con una cosa que no sea alquiler. No, es lo que no tiene usted toda la razón del mundo, se la doy. Y le digo que ese nivel, y volvemos al tema, y esto es lo importante, ese nivel de profesionalización requiere que usted no esté solo y que el interventor sepa como usted que tiene ese marco legal. Y no se lo tenga que explicar usted. Que forme parte de la cultura de la propia administración, que no haya dudas. Que esté clarísimo. Usted sabe que hay administraciones públicas que lo sé, las conozco y puedo estar... Por alquilar obras suyas. Sí, pero es que estamos... Unas lo hacen de una forma descarada, sí, y otras lo hacen camuflando con que la obra la hay que restaurar. Sí, y yo le entiendo... la restauran 5 veces y la prestan 5 veces. Y yo le entiendo perfectamente en el hecho de que hay muchos técnicos, porque tenemos unas leyes y algunas, las de las aduanas, que no reconocen los cambios del arte contemporáneo, y que es una ley de 1957 con base en el 19, que no reconoce ni el arte conceptual ni el minimal, y toda la obra de arte que se mueve en España y pasa fronteras es como elemento de exposición, como peanas. Se lo puedo decir porque se está haciendo continuamente, y los museos también. Tenemos un retraso legislativo brutal. Innovación en términos de cultura contemporánea a nivel de nuestros políticos y los que deberían hacerlo, que es vergonzoso. Y con ello arrastramos una falta de pedagogía dentro del propio cuerpo funcionarial, que bastante desestabilizado, por otra parte, en los últimos años ha sido, y deshabilitado de sus funciones. Entonces, es cierto que tiene esos problemas, pero solo falta voluntad. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, a ver, yo quería recapitular un poco, y es que siento un poco que siempre empezamos igual, con el reconocimiento pleno del artista como profesional, y luego empiezan los peros. Y es la sensación que me da. Es decir, no creo que es decir, pero es complicado, pero la ley no termina de ser. La ley a los artistas tampoco nos gusta, porque no nos gusta el concepto de propiedad intelectual tampoco. Preferiríamos una ley de derechos de autor o una cosa parecida, empezando por la terminología. Pero a lo que vamos es a que hay un marco legal, que es sobre el que tenemos que manejarnos todos, o tratar de entendernos. En eso tenemos que tratar de entendernos. Respecto a la complicación para las contrataciones o para el pago, es cierto que cada obra, cada proyecto artístico es difícil, es complicado, es diferente y requiere una serie de cosas. Nosotros hemos desarrollado unos modelos durante años de contrato para facilitar eso, para facilitar esa negociación. Y ahí están, para que se usen. Pero es que también es su trabajo. El trabajo es resolver ese entramado complejo que es el arte contemporáneo ahora. Lo que sí que creo, por volver a lo del debate, es que sigue faltando, y lo ha dicho Tania, falta el proyecto dentro del consorcio, que es una de sus responsabilidades, un proyecto de reforzamiento del tejido cultural creativo de esta ciudad. Es decir, que hemos trabajado, como ha dicho bien, sobre el proceso expositivo, pero ahora hay que dar un paso que el propio Consejo Valencià de Cultura proponía, que es pasar de eso a la cultura de la producción, es decir, que se permita que haya producción artística en Valencia. Para nosotros es fundamental que eso se apoye en el apoyo económico a los creadores, y tenemos que articular los modos y las maneras de que sea posible, con todas las complejidades que tiene, pero partiendo de que son el centro del proyecto. Es decir, porque no creo que haya a otro sector profesional dentro de una exposición, de un proyecto expositivo, por ejemplo, del consorcio, al que se le proponga pagarle con difusión, o que considere la difusión como una rebaja en sus honorarios. No creo que al electricista le digas, te pongo en el catálogo, cóbrame menos, o bueno, pero no me traigas tal, que ya te pondré yo los enchufes y los cables y tal. Es decir, tenemos que entender que el centro del proyecto cultural sobre arte contemporáneo tiene que ser el artista, y que la manera de promocionarlo fundamentalmente, y de promocionar ese tejido, es incentivando su profesionalización. Que evidentemente en unos niveles primeros tiene que haber un meritoriaje, eso no lo negamos ninguno. Cuando salimos de la facultad ponemos un cuadro donde sea, pero el problema es que esta
dinámica se va alargando indefinidamente. Te encuentras con que llevas 20 años trabajando y te siguen haciendo el mismo tipo de propuesta. Yo creo que sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y han trabajado en otras comunidades autónomas porque, bueno, Garín preguntaba el estado de las asociaciones en otros ámbitos. Pues bueno, la de Cataluña tiene 30 años y ha impulsado con los distintos gobiernos una red de centros de producción que llega a tener 20 y pico centros. Y incluso el proyecto del Conca catalán, del Consell de les Arts, es iniciativa de la Asociación de Artistas de Cataluña, que es la que se lo propone al gobierno. Entonces ha habido un diálogo permanente que ha revertido en que la producción en Cataluña es importante. Y de esos proyectos es de lo que sale. Es decir, ¿por qué podemos hablar de artistas vascos contemporáneos? Porque ha existido un proyecto como Sarteleku, desarrollado durante años, que nos ha permitido. Aquí deberíamos tratar de trabajar en proyectos paralelos, en proyectos similares, porque hay modelos. ¿Más preguntas? Estoy de acuerdo. Perdón, iba a decirte Carlos, como siempre. Muy bien. Quizás por cerrar, y creo que han salido efectivamente temas muy interesantes, quizás una última reflexión podría ir en la línea de, y con esto quizás estoy intentando abrir hacia futuras mesas, hacia el papel de la educación, hacia el papel y la educación en un sentido muy amplio. No estamos hablando solamente de los estudios universitarios, estamos hablando, y se ha comentado de forma muy interesante, formación para los funcionarios, formación para los técnicos. Sería una acción, creo, de enorme fruto y probablemente de muy sencilla organización y de muy bajo coste, pero también todas las iniciativas formativas que se puedan estar organizando desde distintas instancias. Y con ello vuelvo a lo que quiero tomar como bandera, y porque realmente estaba en el comienzo de este coloquio, ¿no? Especialmente la defensa o la ayuda hacia los jóvenes. Lo decíamos antes, efectivamente, esa sensación de que una juventud de que cosas que en un momento dado pueden, como estás empezando, pueden entenderse o pueden ser normales, pues claro, pasan los años y ya empiezan a ser llamativas, ¿no? Entonces, no sé si sería demasiado ambicioso plantear que de esta mesa salieran algunas acciones o algunas iniciativas específicamente dirigidas hacia el fomento, hacia el trabajo, hacia la formación, directamente a la continuidad de la formación con los artistas jóvenes, pero pienso que por ese lado habría muchas cosas que hacer, y creo que todos lo habéis dicho y estáis muy de acuerdo en que esto es algo que tiene que salir. Esto suena un pelín tópico, había una campaña de que esto solo lo arreglamos entre todos. Bueno, esto tiene que salir adelante, pienso, entre todos. La administración tiene que poner de su parte, los distintos niveles del sector privado, lucrativo o no lucrativo también, pero pienso que un camino directo y muy accesible para todos, desde luego, es el de la formación, y por ese lado invito a orientar los esfuerzos. No sé si querríais añadir o comentar algo sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Yo creo que se han comentado cosas muy interesantes al respecto de lo que ha comentado Nacho. Es muy acertado en el sentido de que cuando empiezas todo te puede parecer como bueno, ¿no? O te sirve, ¿no? Digamos, es decir, cualquier profesional, y en este caso los artistas, necesitan cubrir las etapas de una forma, digamos, necesitan ver el trabajo expuesto para saber si eso, ¿no? Necesita una distancia crítica, esa distancia suya propia de los demás y de, digamos, cubrir eso, ¿no? Y durante un tiempo se establecieron estas ayudas, las becas a artistas emergentes, se fue, digamos, ampliando un poco la edad porque se veía que en efecto no era tan sencillo. Y yo creo que pienso yo que se fue ampliando la edad. Ahora ya no existen muchas de ellas que había entonces por cuestiones de crisis, pero creo que ha seguido fallando el intermedio, o sea, la parte entre medias, ¿no? Es decir, con mucho esfuerzo y porque tampoco es que hubiera tantas becas como para que todo el mundo se viera beneficiado, sino, bueno, pues se primaba en cierta forma, por la razón que fuera, pues una excelencia o lo que fuera, ¿no? En un momento concreto se valoraba un tipo de trabajo más que otros, ¿no? Pero creo que en efecto no ha habido, y yo creo que también hay que lanzar en cierta forma, no ha habido como una continuidad de esos esfuerzos realizados durante un tiempo de formación, llegado el momento de la profesionalización, diríamos, ¿no?
O sea, o parecía que el artista tuviera la única salida de la galería como fin último, que también tampoco es un fin último en sí mismo, porque es muy costoso mantenerse allí, porque realmente muchas veces no soluciona ningún problema, sino que crea más, etcétera, ¿no? Habrá casos como artistas allá, ¿no? Pero yo creo que uno de los casos fundamentales que yo creo que sí que compete en la administración es la racionalización de los espacios, ¿no? Expositivos, ¿no? Es decir, yo pienso que una de las cosas importantes que debería haber y que no hay es que yo creo que la Comunidad Valenciana tiene suficientes espacios expositivos, algunos utilizados, otros infrautilizados, otros ninguneados, pero hay suficientes espacios. Lo que falta, aparte de... Y no es una cuestión de presupuesto únicamente, porque en la época de las vacas gordas tampoco se hizo, es una racionalización de los espacios y una adecuación de cada espacio a un perfil. Es decir, si algo caracteriza el arte contemporáneo, que para mí el arte contemporáneo no es solo el que se realiza en la contemporaneidad, sino el que trata temas que en efecto afectan la contemporaneidad, por mucho que haya artistas que vivan en la contemporaneidad, aunque vivan al margen de ella, creo que realmente necesita cubrir esa variedad, esa polifonía de voces, ese digamos, elemento, figura poliédrica, y suficientes espacios hay como para que definieran o, digamos, alojaran diferentes estilos. Eso sería una forma de incentivar un camino y de, sobre todo, generar una diversidad que yo creo que generarla y potenciarla en el tiempo para determinados artistas. A mí me parece bien, me parecería lógico que el Museo de la Ciudad se especializara en algo, como el Almudí se especializara en algo, como el Centro del Carmen se especializara en algo, y que verdaderamente tú supieras, y el público, a eso me refiero también con la educación, al público, el público supiera que se iba a encontrar cuando va al Centro del Carmen, cuando va al Museo de la Ciudad, cuando va al IBAM, cuando va a las Atarazanas, o cuando va a Leac o a la Conservera, en fin. Yo creo que eso es algo que no se ha hecho. No se ha hecho en los momentos en los que se podía haber hecho y se ha preferido hacer grandes eventos, oquedades absolutas que no han servido ni para dejar ni siquiera rastro en la ciudad, ¿no? Cuando se podría haber construido una red, crear una base cultural que ahora mismo pudiera estar, incluso con la crisis, suficientemente asentada. Vamos, eso es lo que yo considero que se ha perdido, ¿no? Y que nunca es tarde para retomar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que es buena una racionalización de espacios y es muy difícil. Es muy difícil porque el público es muy diverso también. Es decir, estamos hablando a veces público nuestro, pero el público es muy amplio. Es decir, hay público que a ciertos sitios a lo mejor es mejor tener una cierta variedad de temas para que viendo unos de paso vea a los otros. Es decir, que eso también es un tema que habría que plantear. Es decir, hay veces que hay gente que entra, lo digo por experiencia, poniendo el ejemplo del Carmen. Es decir, puede haber gente que entre porque le guste ver la exposición que se ha hecho de Mariano Benlliure y de paso vea la otra que hay al lado y la otra que hay al lado, que si no, no iría a verla. En fin, yo creo que también ese sentido hay que tenerlo en cuenta dentro de un cierto orden. Estoy claro, estoy de acuerdo. Carmen creo que puede potenciar eso porque realmente es muy grande y es muy variado en sus áreas. Eso es verdad. Sí, sí. Igual puede potenciar esa variedad. Entonces, no. Pero luego yo creo que estaría bien que se quería aprovechar para decir dos cosas, aprovechando que está un público muy especial. Primero, que va a salir, eso que he aludido antes, lo digo claramente lo que es, una opción pública de poder, es un concurso para, ¿cómo lo digo? Tania, ¿cómo es? Espérate. Es una convocatoria, no me sale hablar, una convocatoria para comisarios para poder hacer exposiciones en la Gallera a fines del 14 y durante el 15, con un dinero, un plan y un jurado que decidirá cuál de estos que se presentan se escogen. Eso está consensuado con las tres asociaciones, se ha llegado a un acuerdo y está a punto de salir en el boletín, como sabes. Sí, lo que no sabemos es del acuerdo que llegamos. Realmente, vosotros nos dijisteis que luego, a la hora de publicarlo en el BOC... Sí, nosotros hicimos un borrador. Ese borrador se corrigió por vosotros. Sí. Y ese borrador corregido... Lo que nos garantizasteis es si manteníais esas correcciones. Pues si se llega allí a un acuerdo de que si en vez de 5 son 4, si en vez de 4 son 3, si en vez de 15 son 18, hay que entender que eso luego cuando se refleja en el papel se va a cumplir. Está pendiente si se mantiene fenomenal. Sí. A lo mejor hay algún detalle semántico de una palabra que se cambia por otra, pero no afecta al fondo. Es decir, no lo he leído, pero es decir que yo doy por sentado que el acuerdo, porque lo he leído, responde a lo que ahí se habló.
Por lo tanto, si había que hacer algo, había que discutirlo en aquella reunión, no después. Es que saldrá la semana que viene, cuando salga en el boletín. Y luego anunciar también que la semana que viene se inaugura Incubarte, en la que también, es decir, que estamos hablando que es un encuentro de arte joven de muchos países, que nosotros cedemos el espacio, ayudamos en parte económicamente, y que se va a ocupar y que va a estar en una semana intensa en el Carmen, y después se alarga en exposiciones, en parte en el Carmen y en parte en la Gallera también. Habría mucho que añadir. Muy bien, pues siendo la hora que es, las 9:15, yo no puedo dejar de agradecer muy particularmente a los 4 ponentes su participación en un tema y un debate que sabíamos tenía su complejidad y sus dificultades, pero creo que se ha mantenido un espíritu constructivo y propositivo, que era el punto de partida. Os agradecemos al público, desde luego, también que nos hayáis acompañado hasta este momento, y os emplazo a todos a la sesión de la semana que viene, las sesiones de la semana que viene, con Soledad Sevilla y con José María Iturralde. Muchísimas gracias a todos.